La crisis conocida como el efecto tequila o el error de diciembre fue una crisis que se vivió en México hacia 1994 por un periodo en el cual el presidente de esa época decidió utilizar la situación financiera para capitalizarse, para aprovechar periodos de inversión. Por lo tanto, emitió bonos del Estado a corto plazo con el fin de generar réditos en un menor tiempo. Estos bonos iban valorizados en dólares para protegerlos así de una posible devaluación. Cuando esto se dio, ocurrió una devalorización del peso considerable, un aumento de la inflación, una valorización del dólar, el cual llegó a valer el 300% en tasa cambiaria del valor habitual. Una de las cosas que debía hacer el Estado mexicano era aumentar los impuestos, para así aumentar el ahorro nacional, pero, sin embargo, ellos aumentaron el gasto público, especialmente en el sector energético, lo cual no solo no solucionó el problema, sino que al contrario, ahondó en las consecuencias y afectó terriblemente a ese sector. Por eso vemos que los principales desempleados fueron, lamentablemente, los trabajadores de Pemex, Petróleos de México, su principal empresa energética a la fecha. Lo que sí hicieron fue que congelaron cuentas en dólares, con el fin de no generar capital golondrina, que esto ahondaría en el problema. Aumentaron el salario mínimo en un 30%, buscando así mantener un mínimo de poder adquisitivo y no generar consecuencias negativas sobre sus trabajadores. Esta fue una crisis económica que afectó a Latinoamérica en gran parte, ya que debido a los tratados de libre comercio que mantenía México, no solamente ellos sintieron el efecto de esta crisis, sino también Chile, Argentina. Por ende, vemos una incentiva de toda Latinoamérica y de Estados Unidos en superarla. Para ello, aumentamos casi en un 120% la deuda externa de la América Latina y casi en un 250% la deuda externa de México. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Para ser más exactos, 175.000 millones de dólares. Por lo tanto, vemos que fue tan profundo el daño de esta mala administración, de esta errónea forma de recaudar fondos, que cabe plantearse los límites y las alternativas que deben buscarse para ello. Dentro de la crisis del tequila, vemos la grave afectación de Argentina, un país que vivió fuertemente esta crisis. Llegó a tomar medidas de austeridad para poder manejar la situación en su crecimiento económico, en sus inversiones. Tuvo un aumento relevante en sus impuestos, disminuyó la entrada de depósitos extranjeros, su liquidez en el Banco Central se redujo al mínimo y varios de sus sectores públicos fueron privatizados. Esta crisis que pasó México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este se entró en vigencia el 1 de enero de 1994. En esa época parecía algo maravilloso y fue justamente lo que aprovechó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, pues de esta manera financió su gobierno a través de tesobonos y CETES, que eran unos bonos a medida de deuda a corto plazo que se compraban y se vendían en pesos, pero para evitar un riesgo de valorización y generar un incentivo a la compra, estos iban protegidos en dólares, previniendo así una devaluación de la moneda. El problema fue que al cambiar los bonos se pagaban en pesos al tipo de cambio vigente. Agobiados por esta crisis económica, en Veracruz, México, cerraron durante el último semestre de 1994 más de 30 empresas. Estamos hablando de aumentar el desempleo en 25.000 personas. Y la mayoría, pues a esto debemos sumarle que la mayoría de despidos que hubo en esa temporada fue de Pemex, de Petróleos de México. 150.000 desempleados salieron de la zona sur, que fue la más golpeada. En el sector petrolero, estamos hablando solamente en ese sector de más de 35.000 despidos. Y muchas empresas enfrentando problemas de liquidación. Por tanto desempleo, cerca de 5 millones de personas perdieron el trabajo. El poder adquisitivo disminuyó significativamente. La deuda externa aumentó a 173.400 millones de dólares. El salario mínimo legal diario en México
era de $3, mientras que en Estados Unidos se pagaba $4 la hora. Es de destacar que la crisis que agobió a México fue principalmente a razón de que el dólar llegó a bajar 300 veces su precio. Las empresas que tenían una deuda extranjera, al no poder cubrir con estas deudas, tuvieron que declararse en bancarrota y por lo tanto aumentaron las tasas de desempleo.